Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que estén visualizando este video. Y como ya lo habrán visto, el día de hoy trataremos uno de los temas más importantes concernientes al derecho civil. Estamos hablando, por supuesto, del contrato de arrendamiento. ¿Y por qué es tan importante conocer a todos nosotros este tipo de contratos? Ya que en nuestro país existe aún un gran porcentaje de personas que utilizan este tipo de contratos para alquilar bienes raíces y viviendas en las cuales pueden habitar, por lo cual es tan importante que conozcamos todos los pormenores de este tipo de figura jurídica. Comenzaremos con la definición del arrendamiento. Este se da cuando el propietario de un bien cede temporalmente su uso y disfrute a otra persona a cambio del pago de una renta. Popularmente se conoce como alquiler y se formaliza en un contrato. Se llama arrendador al propietario que cede la posesión del bien y arrendatario a quien la adquiere a cambio del pago de una renta. Entonces, ¿dónde se regulan los arrendamientos? Los arrendamientos se encuentran regulados en el Código Civil peruano a partir del artículo 1666. Por lo tanto, por medio del arrendamiento, un propietario cede la posesión de su bien, ya sea mueble o inmueble. Dicho de otro modo, limita su derecho de propiedad y aunque sigue siendo el titular del bien arrendado, será el arrendatario quien use el mismo. Cabe señalar que, en ocasión, el arrendador podría no ser el propietario del bien alquilado, sino un mero gestor. ¿Quiénes intervienen en el arrendamiento? Como se ha señalado, las partes del contrato de arrendamiento son el arrendador y el arrendatario. Sin entrar en más detalles, estas figuras se identifican como quien cede la posesión de su bien y quien accede a la misma a cambio de la renta, respectivamente. ¿Cuáles son las principales obligaciones del arrendador y del arrendatario? En cuanto a las principales obligaciones del arrendador, podemos determinar que es la obligación de entregar el bien según el artículo 1678, en donde el arrendador está obligado a entregar al arrendatario el bien arrendado con todos sus accesorios en el plazo y lugar y estados convenidos. Igualmente tenemos la presunción del buen estado, según lo regulado en el artículo 1679, que entregando el bien al arrendatario se presupone que se halla en estado de servir y con todo lo necesario para su uso. Finalmente, en cuanto a algunas de las obligaciones adicionales al arrendatario, también está obligado el arrendador a mantener al arrendatario en el uso del bien durante el plazo del contrato y a conservarlo en buen estado para el fin del arrendamiento, a realizar durante el arrendamiento todas las reparaciones necesarias, salvo pacto a contrario. Bueno, ahora hablaremos sobre la duración del arrendamiento, pero empezaremos haciéndonos una pregunta. ¿Cuánto tiempo es que puede durar en realidad un contrato de arrendamiento? Y empezaremos hablando cuál es el tiempo mínimo de alquiler de una vivienda. La duración del arrendamiento es libremente pactada por las partes, pero si esta es inferior a 5 años, cuando llegue el momento del vencimiento, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta alcanzar una duración mínima de 5 años, si el inquilino lo desearía, ¿no? En el caso de las personas jurídicas, este periodo de renovación automática vendría a ser de 7 años. Pero existe una excepción para no prorrogar el contrato. El arrendador no se puede oponer, salvo que pasado el primer año del contrato haga constar de manera expresa y es más, con 2 meses de antelación, que necesita la vivienda para destinarla como vivienda permanente, para sí o para sus familiares, en el caso que sea, ya sea en el primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede prorrogar un contrato de alquiler? La duración mínima es de 5 años. Claro, 7 años para las personas jurídicas, como ya lo aclaré, que se puede prorrogar durante 3 años más. Si llegada la fecha del vencimiento
del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos los 5 años, si ninguna de las partes ha notificado a la otra su voluntad de no renovar dicho contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de 3 años más. Ahora, ¿cuánto margen hay que dar para notificar la no renovación del contrato de alquiler? El arrendador debe notificar al menos con 4 meses de antelación a la fecha de vencimiento, antes de aplicarse la prórroga automática, y el inquilino debe hacerlo al menos con 2 meses de antelación. El inquilino puede parar estas prórrogas automáticamente si con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades expresa su voluntad de no renovar el contrato. Iniciaré con un ejemplo. Pepe alquila a María una casa de 3 pisos ubicada en el distrito de Huancha, para vivir con sus 3 hijos y su esposa. Sin embargo, por motivos de trabajo, su esposa se muda a la ciudad de Arequipa con 2 de sus hijos. Ante esta situación inesperada, Pepe desea subarrendar 2 pisos para aminorar los gastos, pero no sabe si es correcto. ¿Será legalmente posible subarrendar los 2 pisos de la casa? Entonces nos preguntamos, ¿qué es el subarrendamiento? Esta figura legal está contemplada en el artículo 1692 del Código Civil peruano. El subarrendamiento es una modalidad contractual mediante la cual el arrendatario, en este caso el inquilino, concede con autorización del arrendador, el propietario del inmueble, el uso temporal del total o parte del bien a una tercera persona a cambio de una renta. Para comprender esta definición legal, aplicaremos el ejemplo señalado al inicio. Pepe es el inquilino. Debe contar con autorización expresa de María, que es la arrendadora propietaria de la casa, para poder subarrendar los 2 pisos de la casa de María a una tercera persona. De esta forma, Pepe recibirá una renta de dicha persona y así poder pagar la renta a María, que es la propietaria. Bien, ¿cómo se cumple con la formalidad legal para subarrendar? Para contar con la autorización expresa del dueño del inmueble, se debe plasmar ese acuerdo por escrito, mediante una adenda, por ejemplo, o en todo caso, la facultad de subarrendar debe encontrarse estipulada en el contrato original de arrendamiento. Cuando ya se cuente con la autorización del propietario, se puede proceder a la suscripción del contrato de subarrendamiento. Este documento debe dejar constancia de que el inquilino se encuentra facultado para subarrendar el inmueble. También debe especificar el plazo del subarrendamiento, que no puede ser mayor que el plazo del contrato de alquiler original. Por otro lado, ¿qué sucede si el inquilino subarrienda el inmueble sin consentimiento del propietario? En el caso de que el inquilino subarriende el inmueble sin permiso o autorización del propietario, el subarrendamiento puede ser causal de resolución contractual del propietario al inquilino, quien puede solicitar el desalojo del subarrendatario, así como una indemnización por daños y perjuicios si así lo considera. Bien, la cesión de arrendamiento. La cesión de arrendamiento está regulado en el artículo 1696. Constituye la transmisión de los derechos y obligaciones del arrendatario en favor de un tercero que lo sustituye y se rige por las reglas de la cesión de posición contractual. Desde el momento en que el arrendador interviene en la cesión, a través de su consentimiento, la persona a quien hayas cedido el contrato, en este caso el cesionario, ocupa tu lugar como arrendatario. Resolución del arrendamiento. Causales de resolución. El contrato de arrendamiento puede resolverse primero, si el arrendatario no ha pagado la renta del mes anterior y se vence otro mes y además 15 días. Segundo, en los casos previstos en el inciso 1, si el arrendatario necesita que hubiera pagado la sentencia para pagar todo o parte de la renta y si vence con exceso de 15 días el plazo siguiente sin que haya pagado la nueva renta devengada. Tercero, si el arrendatario da el bien destino diferente de aquel para el que se le concedió, expresa o tácitamente o permite algún acto contrario al orden público o a las buenas costumbres.
4. Por subarrendar o ceder el arrendamiento contra pacto expreso o sin asentimientos es criterio del arrendador. 5. Si el arrendador o el arrendatario no cumplen cualesquiera de sus obligaciones. Resolución por falta de pago de la renta. La resolución por falta de pago de la renta se sujeta a lo pactado, pero en ningún caso procede tratándose de casas habitación, comprendidas en leyes especiales, si no se ha cumplido por lo menos 2 mensualidades y 15 días. Teniendo como ejemplo el caso de arrendamiento de un bien inmueble, tenemos necesariamente que mencionar la conclusión de este mismo, es decir, la finalización del arrendamiento. En primer lugar, para entender cuándo finaliza el arrendamiento, tenemos que tener en cuenta que existe 2 tipos de duración. El primero, que es la duración determinada, contrato el cual está establecido por las partes una fecha de finalización, y este finalizará una vez vencido ese plazo. El segundo, que viene a ser de duración indeterminada, no tiene una fecha establecida, sino que este finalizará una vez que el arrendador así lo considere. El aviso puede ser remitido vía judicial o extrajudicial, obviamente con el aviso anticipado de 1 mes. En ambos casos va a existir un cobro de penalidad. Esto sucede cuando ya se exigió que el inmueble se devuelva, o bien el plazo determinado ya venció. Recuerdas que si tienes la condición de arrendatario, pasa que el arrendador o el que te alquila la habitación, departamento, etc., se le ocurra vender este bien. Tu condición de arrendatario se debe respetar si el contrato de arrendamiento estuviese inscrito, y en el caso de que no lo estuviese, este se puede dar por finalizado con la excepción de que si el adquiriente se comprometió a respetar el contrato, este lo respete. Si sientes que la enajenación del bien inmueble te perjudicó de alguna manera, tú puedes exigir el pago de daños y perjuicios, obviamente acreditando qué perjuicios se te